bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Estamos por aquí. Vamos a continuar con el Memory 44, el escenario 6, ¿vale? Que se llama Montmouchet, o como se diga, porque mi francés también es bastante peculiar. Y empezamos como siempre con el trasfondo histórico, que dice: el 10 de junio, 3 grupos tácticos de la Wehrmacht, alrededor de 2000 hombres con apoyo de blindados, convergieron en Montmouchet, o como se diga. Llegaron al mismo tiempo desde el oeste, Saint-Flour, al norte, Le Jec y Pinol, y el este, Le Piu-en-Valais y Soguet. Menos mal que lo he oído yo hoy. Por ejemplo, decididos a atrapar a todas las tropas de la resistencia francesas presentes en la zona. Se produjeron violentos enfrentamientos durante todo el día. Las compañías francesas aprovecharon sus conocimientos de los bosques y colinas para frenar sus avances y finalmente obligaron al enemigo a replegarse temporalmente a sus posiciones originales. El escenario está dispuesto, las líneas de batalla trazadas y tú estás al mando. El resto es historia. Bueno, como veis, estos grises de aquí, ¿vale? Son los franceses. Esto es, como os dije en los primeros vídeos, estamos utilizando las expansiones que hay, ¿vale? Y estos vienen en el pack de equipamiento, ¿vale? O sea que aquí tenemos a los franchutes y dice las instrucciones: el jugador del eje, o sea yo, el eje, coge 4 cartas de mando, el jugador aliado 5 cartas y se mueve primero. Las condiciones de victoria son 4 medallas y cada unidad blindada del eje eliminada proporciona al jugador aliado 2 medallas en vez de una. Así que si me elimina a estos blindados, obtendría pues las 4 puntos de victoria que ellos necesitan, ¿vale? Reglas especiales. Las unidades blindadas de las fuerzas del eje, ¿vale? Estas de aquí, tienen 4 figuras, ¿vale? Que ya veis que es que no caben en el hexágono, así que tengo que poner uno ahí atravesado. Todas las unidades aliadas, o sea, Lorelei, ¿vale? Son infantería de la resistencia francesa, por lo tanto no hay necesidad de colocarles insignia de resistencia, patatín patarán. Estas unidades solo tienen 3 figuras, como es lo que estáis viendo ahora. Una unidad de la resistencia puede combatir aunque haya entrado en el hexágono de terreno. Acordaros que la infantería, aunque sea americana o alemana, si entran en un bosque, por ejemplo, no pueden combatir, pero los franceses sí, ¿vale? Y en retirada la unidad puede retroceder 1, 2 o 3 hexágonos antes de reagruparse, así que se pueden retirar 3 hexágonos sin ningún problema, ¿vale? Por lo demás, pues vamos a empezar. Así que eso lo tenemos en la chuletilla aquí, ¿vale? Para que no se nos pase. Entonces, robas 4 cartas, 5 cartas, perdona, y yo robo 4. Vale, 1, 2, 3 y 4. Pues empiezas tú. Esto suena un poco retórico, pero con lo que está cayendo aquí ahora, bueno, aquí no en España no, pero con Ucrania y todo, jugar a estos es un poco... No sé. Después de lo que pasó con Ucrania, tiene tela. Es un poco... Sí. 2, 4, 5... Bueno, es lo que hay. Pues venga, vamos a darle caña. Vale, pues... venga, yo ya lo tengo todo dispuesto. ¡Opa! ¡Y opa! Vamos para allá. A ver, que se lo está pensando. Está leyendo mucho texto. Esto lo voy a cerrar ya por aquí. Vamos a poner por aquí el macete. Vamos a venir esto por aquí, por ejemplo. Un poquito más de luz. Y cuando quieras. Vamos.
Da una orden a 4 unidades de infantería. Vale. Las restricciones al movimiento y al combate por terreno siguen aplicándose. Si no posees unidades de infantería, da una orden a una unidad de tu elección. Va. 4. 4. Las que yo quiera. Las que tú quieras. Tienes 7. Acuérdate, estas unidades francesas pueden meterse en donde quieran, que pueden disparar sin ningún problema. Eso sí, si te mueves 2 hexágonos, no disparas. Eso se sigue manteniendo. A ver. Si esto me muevo aquí, puedo atacar alguna cosa. No sé, creo que eso impide la línea de visión. Bloquea la línea de visión. Pues no puedes. Ese no puede. Yo sé quién soy, la francesa o la otra. Franceses. Yo soy la Venga, vamos a uno. Vale. Venga. Vale. Y ahora, a ver. Si me muevo aquí, hay línea de visión. Hay línea de visión. ¿Cuánto sería? 3, 2, 1. No, pues, ¿dónde están los lados? Venga, Uy, pues vale, que se me han pasado. Perdón. Se me ha ido. Venga, vamos allá. Toma. Uno. Ya, bueno, 4. 4 para ti, 4 para mí. Venga, uno. Ahora, una baja, venga. Vamos, empezamos bien. Vale, he movido 2, 3, ¿no? Ya hemos visto 3, sí, te falta uno. Si escucháis voces y demás, son los vecinos, ¿vale? Que están por ahí gritando y esas cosas. Venga, vamos para allá. Vale, Y pueden disparar perfectamente. disparar, Sí. pero pone -1. No, eso sí yo te disparo a ti, Ah, vale. porque estás en altura. ¿Y cuántos dados? 2. 2 dados. Una baja. Vale. Pues da una orden a 4 unidades de tu elección. Vale, pues a ver, 4. Pues lo que voy a hacer, a ver cuánto se movían los tanques. A ver, que no me acuerdo cuánto se mueven los tanques. De 0 a 3 y combate. 1, 2 y 3 y me voy a ir ahí. 1, 2 y 3, ¿vale? Y me muevo aquí. Y estos 1, 2 y 3 y me quedo aquí. ¿Vale? Con esto ya he hecho 2, así que me faltan 2. 2. Que voy a hacer 1. Oye, ahora me he dado cuenta porque yo tengo en algunos solo 3 unidades y en otros 4. En ninguno tienes 4. ¿Dónde ves 4? Ah, no, 3. Bueno, perdona, mi visión ya. ¿Por qué 3 y tú 4? Porque es así, lo pone. Lo pone. Infantería francesa son 3. Mira. Es desventaja. 3. No, desventaja ninguna, porque tú puedes ir. Tú te puedes poner aquí y pegarle tiros, yo no. Da igual, es desventaja. Bueno. A ver, te disparo. De estos a estos, ¿vale? Son 3, 2. 2 dadetes. Venga, 2 bajas. Vale, y me quedaría una unidad. Me quedaría una unidad por mover. Que voy a mover estos aquí. ¿Vale? Y ya está, te toca a ti. Venga. Te toca.
Está complicado esto, Vale. Está complicado. Contraataque. Vale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dar la misma orden que acaba de jugar tu adversario. Pues eso mismo. Pues ahora A 4. a 4. De los que yo quiera. Sí. Creo que sí, ¿no? Creo que pone eso. Mira, a ver. Da la misma orden que acaba de jugar tu adversario. Al contrarrestar una carta de sección, una carta de tu lado derecho se convierte en tu versión Vale. equivalente. Como no ha sido de sección, pues no pasa nada. Pues entonces a 4 de tu elección. Aquí. Vale. Mira, tocó. Perfectamente. Dos, Línea de ¿no? mi división. 2, ¿no? 3, 2, sí. Vale. Ese a ese. Vale. 3 dados. Espérate. 2. Va. No, pero ¿dónde? Pero no te lleves al Bueno, tuyo. vaya. ¿Dónde estaba? Aquí. Venga. Era 2. Dos órdenes, te quedan 2. De aquí a aquí. No tienes línea de visión porque traza la línea por aquí. Ya. ¿Ves aquí? Sí. Aquí. Si te subes encima de... Bueno, te subes, te vas por el bosque, sí. ¿Cuántas? Puedes disparar. 3. Ah, 3 bajas. Joder. La virgen. Vámonos. Venga, 3 bajas. Después soy yo el que hace Queda tropas. uno, ¿no? Sí, sí. Aquí. Venga. 2 o 1. 3, 2. Venga, ya te estoy cuidando. Joder, colega, si no he hecho nada. Y ya movió los cuatro. Sí, sí. Pues si no he hecho nada, si no me ha dado tiempo a hacer nada. Venga, este de aquí, da una orden a 4 unidades de infantería. Las restricciones de movimiento se aplican si no posees unidades, patatín patatán, ¿vale? Este ya lo conocemos. Vale, pues entonces, 4 unidades de infantería, ¿no? Sí, 4 unidades de infantería. Vale, pues entonces, estos, 3, 2, voy a moverlos aquí, ¿vale? Me voy a arriesgar y voy a disparar ahí con 3 dados. Así de claro. Venga, pues te retiras 2. Aquí no estaba leyendo mi carta. Estos, se retiran 2. Con las banderas. O tener que ser para atrás. Anda, que cachonda, no, tiene que irte para atrás. Vale, ese ya está. 4 unidades hemos dicho, ¿no? Vale, pues vamos a ver. Si yo me vengo aquí, 3, 2, 1, 0, nada. Si yo me vengo aquí, 3, 2, 1, 0, tampoco. O petas. Vamos a hacer 1 y me voy a quedar ahí, ¿vale? Y estos de aquí voy a hacer 1 y 2 y ya está, ya no hago más, te toca. Da una orden a 4 unidades blindadas. No tienes. Ah, no, es verdad, vaya. No tengo. Está leído mal. Sino a una unidad de infantería. Pero no, leído mal. Pasa nada. Esta carta no la entiendo, pero... ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Ya me la voy a sacar. Vale. Da una orden a 2 unidades del lado izquierdo y a 2 del lado derecho. Vale. A ver. Vale, ahí salta eso. ¿Cuántos dados? 2. Nada. Agua. Luego
información, ¿no? Ah, ya. ¿Y estos aquí sí tienen? No, Aquí, ¿no? no tiene. ¿Y si me muevo aquí? Si te mueves ahí, sí. ¿Cuántos? 2. 3, 2 también. Vale. Ya está. Venga, pues voy a jugar esta. Selecciona como objetivo una unidad enemiga cualquiera. Tira 4 dados de pantalla ignorando cualquier reducción de dados por terreno. Por cada dado en el que se obtenga un símbolo de la unidad o una granada se consigue un impacto. Por cada bandera se provoca una retirada. Estas banderas no pueden ser ignoradas. Aquí. Así que 4 dados. Si me salen 1, 2, pues 2 impactos. Y no dice nada de... no, solamente hay granadas. Bueno, pues ya está, te toca. A ver, esto yo no entiendo. Dime. Selecciona como objetivo a un grupo de 4 o menos unidades enemigas adyacentes entre sí. Sí, por ejemplo estos de aquí. Vale, pues eso. Tira 2 dados de batalla por hexágono, ataque aéreo aliado. Exacto. O 1 por hexágono, ataque aéreo de eje. Ignorando toda reducción de dados por terreno. Por Exacto. cada dado en el que se obtenga el símbolo de unidad, o una granada o una estrella, se consigue un impacto. Casi no. Por cada bandera se provoca una retirada de un hexágono. Estas banderas no pueden ser ignoradas, vale. No entiendo bien la carta. Pues ahora tú coges y vas a tirar 4 dados. ¿Por qué? Porque eres el aliado. El aliado, como eres... Pero da igual el movimiento, o sea, directamente. No, es que no mueves. Vale. No mueves. Directamente va a los aviones, les da las coordenadas y le dice: quiero que bombardeen aquí y aquí, porque no tengo ninguno más adyacentes, ¿vale? Pero 4 dados directamente. No. Lo suyo es que cojas 2 dados para ver si impactas aquí y después otros 2 para ver si impactas aquí. Porque si tiras 4 dados, después yo puedo elegir dónde quito. ¿Vale? Entonces, Tiene que sacar todo menos bandera. Vale. bandera o infantería. Primero vamos a ese. ¿Vale? Una. Y vamos ahora a estos. Venga. Una. La estrella también en las bajas, ¿verdad? Sí. Pues ya. Vale. Pues mi turno. Vale. Da una orden, o sea, da orden a 2 unidades, ¿vale? No hay que... de momento no hay que barajar, ¿no? No. Da orden a 2 unidades. Vale, pues este va a venirse aquí y voy a disparar a estos, ¿vale? Así que son 3. Vale, pues palma. Evidentemente palma. Vale. Y ahora este que vendrá aquí. Y ya está. Y no puedo hacer más. Vale. Da una orden a 2 unidades de cada sección. Joder. Vale. Madre mía, pero eso está muy OP, ¿eh? Venga. Venga, dale caña, sí, ya empalmamos. Ese, ahí. Venga, pues 3 dados. 2 bajas y una Venga, retirada. venga. 2 de cada sección, ¿no? 2 de cada sección, sí. ¿Cuánto? 2. Ah, Venga, coño. toma, tu muñeco. Venga, Vale, por favor. Vamos a ver. Estos gabachos me están poniendo un poco nervioso ya, ¿eh? Joder, colega. Esto si me muevo aquí no tengo línea, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Sí. 2. 2. Venga. Una retirada. Uno y 2. Y ya está. Ahora. Aquí puedo. Es un movimiento, ¿no? Es un movimiento, sí. 1 y 2. Vale.
eso sí, para eso, ¿cuánto? 2 dados. Y si me muevo aquí, 3. 3 dados. Joder, ya está, has ganado la partida. ¿Te parece normal? Sí. ¿Te parece normal? No me ha dado tiempo a reaccionar. Estaba en desventaja yo. ¿Qué de ventaja ni que leches? Tenía 3. ¿Y qué? ¿Pero tú te puedes mover por el bosque y atizar? Eso es desventaja. Tira rancha. No, desventaja. Bueno, pues este ha sido... yo qué sé, no sé ni lo que ha sido esto. Yo creo que es la partida más corta que hemos jugado al memoria. Así que nada, pues bueno, ya habéis visto que los franceses están muy overpowered, ¿vale? Muy OP. O sea, esto no es normal. Encima con las cartas que le han salido, fijaros. Es que Pues era una mierda de cartas. esto no es normal. Esto no es ha normal. sido la última. O sea, que esto he no es cogido. normal. Y yo no tenía absolutamente nada. Tenía Mira, uno mira, de mira. blindados Uno- y no tenía blindados. Uno de cada sección. Uno del medio. A trincherarse, que no vale para nada ahora mismo. Venga, por favor. Venga, por favor. Bueno, pues nada, ya habéis visto que me está pegando una paliza que te cagas. Yo he ganado 2 y ella ha ganado 4 escenarios. Y yo he ganado 2. Después que no se diga que hago trampas. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Como siempre os decimos, gracias por estar ahí. Y a aquellos que no estéis suscritos, por favor, suscribiros, que así nos ayudáis al canal a traer material nuevo. También nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook e incluso en Twitch, que hacemos directos, ¿vale? Y ya está. Y con esto pues nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós. Chao. Chaito.